ponemos en tus manos, Señor. Oye, claro que se puede, en clave de fe y testimonio. La fe como fuente de esperanza personal que sostiene a cada persona en la crisis. La fe como fuente de esperanza social que sostiene a nuestro pueblo ante los gigantes que enfrentamos. Así que hoy te saludamos en el amor de Cristo, te damos la bienvenida a este espacio y estamos muy contentos de que nos puedan acompañar en esta reflexión y en este momento que hemos separado para el Señor. Pues Jorge, saludos para ti, saludos para todos los hermanos y hermanas que nos escuchan y nuestros amigos, familiares, ¿verdad? Porque tenemos familiares en contacto a través de este medio. Un beso para todos y todas, que Dios les guarde y les bendiga. Muy contenta, muy entusiasmada con este día que ha sido, este es un domingo único del Señor. Y qué bueno haber comenzado el servicio, Jorge, con el himno El Señor es mi luz y mi salvación. Es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Ese es un himno precioso para el tema de hoy, afirmando la fe, afirmando el testimonio para poder superar los momentos de crisis. Y ya estamos como que, ¿verdad? Ya casi a un año ya, prácticamente, casi 8 meses, ¿verdad? Sí. De toda esta nueva situación de la pandemia. Hemos ido superando, hemos ido creciendo y hemos ido fortaleciendo nuestra fe. No que las cosas hayan pasado, pero creo que estamos ya en una nueva etapa del proceso. Así que nada, aquí estamos para afirmar la fe y para afirmar nuestro testimonio. Vamos a tener una oración, ¿verdad? Para encaminarnos en este momento espiritual. Así que allí donde tú estás, juntamos nuestros corazones, juntamos nuestra mente en este único momento especial para comunicarnos con nuestro Dios, nuestro Salvador, y encaminarnos, ¿verdad? Amado Señor, Padre y Madre de todos y todas, primero nos acercamos a ti, Señor, con el corazón agradecido, dándote gracias porque tu presencia continúa siendo fiel en cada momento de nuestras vidas, Señor. Y por eso nunca vamos a dejar de darte las gracias, Señor, porque te sentimos, porque te recibimos, Señor. Recibimos tu presencia y junto a tu presencia, tu amor y tu energía, tu fortaleza que nos toca y nos unge, Señor, para continuar y enfrentar la vida y ser personas de bendición. Gracias por el día de hoy, gracias por tu presencia y ayúdanos, Señor, a recibir palabra, a entenderla y a ser transformados por ella para ser de bendición en nuestra familia, en nuestro mundo, en nuestra comunidad. En tu nombre santo, Señor. Amén. Amén. Oye, Jorge, y bueno, como estamos en clave de fe y testimonio, Cuéntame. Te pregunto, ¿y cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para haber llegado hasta aquí, a 8 meses, en el caso de Puerto Rico, de marzo a octubre ya? ¿Cuál es la clave de haber llegado hasta aquí en medio de todo lo que hemos pasado, ¿verdad? Con este asunto del COVID-19, más toda la situación que vive Puerto Rico, el momento eleccionario que ya se nos acerca en noviembre, el 3 de noviembre. Pero ¿cuál es la clave para haber llegado a este punto e ir poco a poco superando esos desafíos que hemos tenido? Bueno, Edna, la clave de poder afrontar la crisis y superarse está en la actitud, ¿verdad? Tiene una raíz en la actitud, una actitud positiva, una actitud que se enfoque en los valores que sostienen en nuestra vida, pues es parte de esa clave que tú nos estás pidiendo. Y hay 3 virtudes esenciales: la templanza, que nos ayuda a mantener el equilibrio, ¿verdad? Cuando las cosas pueden movernos; la fe, que busca la justicia y la paz; y la perseverancia, mediante las acciones que se deben llevar a cabo para poder manejar y llegar a una resolución saludable de la crisis que estamos enfrentando en esos momentos. Pero en ocasiones nuestra vida puede verse sacudida por la magnitud de la crisis, por la forma en que toca y trastoca las cosas que son importantes para nosotros y nosotras, ¿verdad? Y por la manera en que la interpretamos, ¿verdad? Así que es ahí cuando hay peligro de que el tren
se salga del carril. Ok, o sea que si llegamos a ese punto en que la situación nos resulta difícil de manejar y que tal vez nos desesperamos, le damos espacio a la ansiedad, al agobio de la situación, es ahí entonces donde necesitamos buscar ayuda, ¿verdad? Ayuda de diferentes formas. Por ejemplo, ayuda en informaciones, que fue lo que nos pasó a partir de marzo. Afrontar una cuarentena estricta, ¿verdad? Todo lo que eso implicó en aquel momento, donde no teníamos informaciones completas que todavía están indagándose, pero ya por lo menos han empezado a fluir esas informaciones que nos ayudan a manejar mejor el nuevo estilo de vida, el nuevo modo de vivir mientras la pandemia esté todavía, ¿verdad?, activa. No es lo mismo al principio, ¿verdad?, cuando no sabíamos qué íbamos a hacer, que cuando nos fueron diciendo lavarse las manos, tener la máscara, tener una distancia, y por ahí pues la información nos fue dando herramientas. Más herramientas. Así que cuando llegue ese momento donde tal vez estamos trastocados o trastocadas por una situación crítica, primero tratar de informarnos antes de desesperarnos, ¿verdad? Pues tratar de la templanza que decía Jorge. Vamos a buscar información, vamos a esperar por nuevas informaciones. Creo que la segunda fuente de fe y de esperanza que podemos mencionar es la Biblia, ¿verdad? Y aquí yo tengo esta Biblia tan bonita que me regaló Ana Margarita. Ana Margarita, saludos y gracias por esta Biblia hermosa, la Biblia para nuestro pueblo, de Luis Alonso Schocker. Y aquí la tenemos en una miniatura, ¿verdad? Una Biblia de cartera. Así que la Biblia también es una fuente de fe y de esperanza, porque esta palabra de Dios, ¿verdad?, fortalece nuestra vida, fortalece nuestro espíritu. También está el símbolo de la cruz, que siempre, ¿verdad?, lo tengo cerquita en mis áreas de trabajo, ¿verdad?, porque es mirar esa cruz, es saber que en ella hay esperanza, porque Jesús enfrentó la mayor crisis que el ser humano puede vivir, ¿verdad?, que fue un proceso doloroso de muerte, injusto, duro, ¿verdad? Sin embargo, Él venció, y la cruz nos recuerda que así como murió, también resucitó, se levantó y nos levanta. Así que para mí, este símbolo junto a la mesa de comunión me da mucha esperanza y me da fuerza espiritual. Y el tercer elemento que yo agrego hoy, que ya lo han visto antes porque puse una foto, mire, es la piedrita, es esta piedra. Y esta piedra dice creer. Así que una piedrita que en la Biblia tiene múltiples significados, ¿verdad? Está la piedra donde dice el Apocalipsis que será escrito nuestro nombre, ¿verdad? Una piedra, te daré una piedrita con tu nombre. Tenemos también la piedra angular, que es Cristo. Cristo como piedra. Pedro es la roca, es la piedra. Pero también hoy vemos la piedra, la piedrita, en función de la victoria de David cuando enfrentó un gigante, a Goliat. Así que para mí es importante en los momentos críticos contar como fuente de fe, de esperanza, de apoyo para superar, dar pasos de superación, la Biblia, informaciones, así que es la Biblia, pero son otras fuentes de información además de la Biblia, la cruz y la mesa, que me dan conexión, ¿verdad?, con Dios, con la comunidad de fe, con el mundo, y la piedrita. Hoy añadimos la piedra que dice creer, y que no solamente dice creer, sino que también tiene una llave. Tiene esculpida una llave, ¿ves? ¿La ven ahí? Así que creer, la fe y la esperanza son una llave que abren puertas. Es la clave. Es la clave, exactamente, porque es en clave de fe y de testimonio. Así que esa llave es importante. Hablando, ¿verdad?, de nuestra actitud y de las herramientas, les invito a leer la oración de Habacuc, ¿verdad? Y ahí que podamos ver cuál fue su actitud en tiempos de crisis y de pérdidas. Y la van a encontrar en el Habacuc, capítulo 3, verso 17 en adelante, unos cuantos versos.
Y primero señala la crisis, ¿verdad? Lo que es lo negativo. Y eso está en el verso 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Hasta ahí, ¿verdad? En ese verso es la crisis, lo negativo, todo lo que lo está trastocando la normalidad de la vida. Luego viene, en los versos 18 y 19, la actitud esperanzadora de Habacuc. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, nuestra fortaleza. Amén. El cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Así que vemos cómo Habacuc describió la crisis muy bien, muy hábilmente, pero también describió la actitud que él llevó a cabo para poder enfrentarla y afrontar ese momento tan particular. Así que en clave de fe y testimonio, según Habacuc, es primero alegrarnos en Dios. O sea, en medio de toda crisis, tener en nuestro espíritu y en nuestro corazón no solamente la alegría, sino también la confianza de que Dios está presente, ¿verdad? Y que nos podemos apoyar en Él, porque Él nos va a dar fortaleza. Fíjate que dice que hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. O sea que las ciervas pues tienen unas patitas flaquitas que les permiten subir las montañas, ¿verdad? Sobre todo las que están en su hábitat montañoso y van subiendo lo que es escarpado, ¿verdad? Exacto, que es esa montaña escarpada, y uno las ve en los documentales, como yo las he visto, y tienen una habilidad tremenda para subir con esas patitas flacas que les permiten brincar, saltar y estar a una orilla fina, al filo de la montaña, pero pueden subirla, ¿verdad? Así que eso quiere decir que la vida es así como una montaña escarpada, que en momentos dados vamos a estar al filo, pero esas patitas flacas de los ciervos y las ciervas nos permiten en fe, ante la vida, poder subir y llegar a donde debemos llegar a esas alturas de Dios, a esas alturas donde ya no estamos al filo del peligro o la amenaza, sino que logramos trascender. Así que la fe, en clave de fe, es la trascendencia de la crisis, ¿verdad? La superación de la crisis, confiando siempre en Dios. Y la pregunta es, ¿y se puede? Pues claro que podemos. Claro que se puede. Hemos llegado aquí. No quiere decir que no hayan pérdidas. Habacuc habla de pérdidas. Y hemos vivido de María para acá diversidad de pérdidas en Puerto Rico, incluyendo gente muy amada, gente querida, prójimo amado. Pero aquí estamos porque la fe nos permite hacer ese balance y saber que a través del testimonio hacemos memoria y honramos a esas vidas que ya no están con nosotros, que no están con nosotras, pero nuestra fe y nuestro sentido de lucha por un mejor mundo, un mejor Puerto Rico, una mejor calidad de vida, ese sentido de lucha y esa acción pues honra esa memoria de quienes no están. Así que en clave de fe y testimonio seguimos adelante, y de eso se trata la siguiente oración que nos gustaría compartir con ustedes. Así que les comparto esta oración que dice así en este devocionario, ¿verdad? Los 5 minutos del Espíritu Santo para el día de hoy. En medio de todas las situaciones que podamos vivir difíciles, hay algo que no podemos perder. Es la fe, es la esperanza que nos permite soñar esa voluntad de Dios que se va a manifestar en nuevos proyectos de vida, que justamente el desafío de la crisis nos puede generar. En medio de la crisis y de todo lo doloroso que es o ha sido, también se gestan proyectos nuevos que son proyectos de vida. Así que no renunciamos a soñar desde la fe para hacer realidad el reino de Dios. Les invito a orar. Ven, Espíritu Santo, porque todavía llevo algunos sueños dentro de mí.
algunos proyectos escondidos, algunos deseos interiores. Son esas inquietudes que me mantienen viva y despierta, que me mantienen vivo y despierto. Ven, Señor, para que no se apaguen esos sueños y para que nazcan otros proyectos nuevos, más bellos todavía. Porque dentro de mí está siempre clamando ese llamado a crecer que tú has colocado en mi corazón, que Dios ha colocado en nuestros corazones. Y yo sé que si no crezco, me debilito, que el agua estancada se echa a perder. Por eso, ven Espíritu Santo, no permitas que me detenga, que me encierre, que me limite. Estoy llamada y estoy llamado a más, a crecer más. Inúndame con ese empuje divino que tu gracia nos imparte para que avance decidida y decidido hacia nuevos horizontes, con serenidad, con mucha paz, sin obsesiones, pero también con un incontenible entusiasmo. Ven, Señor de nuestras vidas, ven. Amén. Amén. Ahora vamos a escuchar el himno Creo en Dios en voz de Dagmar y vamos a recibir esperanza y fortaleza a través de mí. Creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el viento y la montaña, más allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también de mi dolor. Yo creo en Dios y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, creo en Dios, como creo en sus hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios. ¿Cuánto le creen? Creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios. Si yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también mi dolor, yo creo en Dios y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, creo en Dios, como creo en sus hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios. Todos creo en Dios, creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios. Otra vez, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el viento y la montaña, más
qué hermosa interpretación por nuestra querida Dagmar, que también es una mujer de fe y testimonio, porque ha dado batallas en diferentes momentos, ¿verdad?, con relación a su salud y otras batallas personales que ha afrontado en medio de su crisis de salud. Y ahí está de pie cantando, creo en Dios. Fíjense, creo en Dios más allá de la alegría y también de mi dolor, más allá de la alegría y del dolor. O sea, que no es que creo en Dios porque estoy bien y Dios me bendice y tengo todo lo que yo anhelo o deseo, ¿verdad? No, creo en Dios, dice el escritor de esta canción, más allá de mi alegría y también de mi dolor. Yo creo en Dios y muchas veces, y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Hay una reflexión de confesión ahí, ¿verdad? Creo en Dios como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo. Así que, más allá del dolor, el escritor de estas letras entiende que más allá de su alegría o del dolor, hay un consuelo. Y eso es en clave de fe. Y esperanza. Y de esperanza y de testimonio, porque lo puede decir. Y la canción comunica, testifica la fe de su escritor. Así que les invito ahora a ir a la reflexión de la palabra para el día de hoy. Ya sabemos que en clave de fe y esperanza, claro que podemos afrontar con fe y testimonio los gigantes de la vida. Tenemos dos textos que hemos unido en esa discusión y en esa devoción personal que Jorge y yo hemos tenido, así que hemos pasado varios días hablando de ambos textos, el de la escuela bíblica y el del Evangelio. Y en ese meditar y conversar y rumiar y volver sobre él, encontramos unos puntos comunes, unos puntos de contacto para la vida práctica, para poder afrontar con fe y testimonio de esperanza cualquier crisis que estemos pasando, tanto personal, la espiritualidad personal y la espiritualidad social. Así que la fe es importante, ¿verdad? La fe y la esperanza y el testimonio son importantes en medio de los tiempos críticos porque nos permiten crecer. Así que la crisis, una de dos, nos mueve, nos desafía y nos mueve a crecer y a desarrollarnos ante los cambios que llegan, o nos estancan o nos detienen, ¿verdad? No para siempre, pero yo en el Señor no para siempre, pero asumir una actitud positiva como la de Habacuc nos ayuda a afrontar la vida y los gigantes de la vida, ¿verdad?, con ese sentido de crecimiento y desarrollo. Así que tenemos dos textos para hoy. El texto de Primera de Samuel, capítulo 17, del 1 al 10, y también el Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 15 al 23. Primera de Samuel vemos a David afrontando al gigante Goliat, que representa un gran desafío para él como persona, pero también para el pueblo de Israel como colectivo. Y en Mateo tenemos a Jesús haciendo frente al gigante del Imperio Romano, ¿verdad? Y el asunto económico, porque se plantea la pregunta sobre el tributo de parte de los fariseos hacia Jesús, y Jesús tiene una respuesta que nos hace mirar cuál era la situación, cuál era el gigante de ese momento, de su tiempo, con relación a ese asunto económico del tributo al Estado romano, pero también de la fidelidad del pueblo de Israel para Dios. Así que dejamos a Jorge con esta primera parte de la reflexión, confiando que la iluminación del Espíritu Santo que nos ha asistido en estos días de discusión y estudio continúe contigo y conmigo también. Edma, gracias. Y claro que podemos afrontar con fe y testimonio los gigantes de la vida. Saúl, David e Israel tuvieron en el pueblo filisteo y en Goliat una crisis. Fueron desafiados. Sus reacciones fueron diferentes. Primero sabemos que estaba el personaje de Goliat, ¿verdad? Que es un soldado de batallas, un guerrero con una gran estatura de unos 9 pies, con una vestidura militar que también lo hacía lucir impresionante e invencible. Y hago énfasis que lo hacía lucir de esa manera. Tenía armas mucho más sofisticadas, tenía un ejército
y tenía pueblos anexados a Filistea que eran mayores que Israel. Saúl, oyendo todo esto y las palabras que él decía, ¿verdad?, se turbó. Saúl y el pueblo se turbaron y tuvieron gran miedo. Eso fue una reacción que tuvieron. David, por el otro lado, analizó la situación desde un punto de vista distinto. David no se enfocó en la amenaza, sino que se enfocó en las fortalezas de Goliat y el poder filisteo. No se enfocó en eso, sino que se enfocó en su fe. Analizó con qué contaba para hacer frente a esa situación. Una piedra, una onda, una frente despejada y su fe en Dios. Y eso fue suficiente. En el caso de Jesús, Él es el verbo de Dios, ¿no? La palabra hecha carne. Y ante los desafíos gigantes de su tiempo, Jesús utilizó el poder de su palabra y la conversación inteligente, conversación no violenta, que como David analizó las circunstancias con equilibrio y con asertividad. Y así mismo fue que respondió. Eso lo vemos en el texto de Mateo. Pero ¿qué es una crisis? Una crisis, sin entrar mucho en ella, porque ya sabemos que estamos un paso un poco más adelantado por cuanto tenemos más información. Pero una crisis es un término que se usa para describir estados emocionales intensos, donde a menudo se presentan sentimientos que son abrumadores, de confusión y de miedo. Y así pues acabamos de ver el ejemplo de Saúl y el pueblo, ¿verdad? Cómo la crisis, ¿verdad? La imagen de Goliat les causó turbación y les causó mucho miedo y los vibró, ¿verdad? Los abrumó fuertemente. Estas son reacciones, hermanos y hermanas, que son normales. Las leemos en la Biblia, quizás tenemos una cierta distancia de ellas y tenemos la historia completa y sabemos cómo va a ser el final, pero en nuestra vida son completamente normales ante cualquier acontecimiento extraordinario que crea cambios drásticos en nuestra vida. Puede ser un diagnóstico de salud difícil de enfrentar, puede ser una violación, un atraco, un asalto, pueden ser los terremotos o huracanes o los diferentes fenómenos naturales que estamos a la merced de ellos. Pueden ser también las guerras, los atentados terroristas y un sinnúmero de otras situaciones que pueden suceder, ¿verdad? Sin embargo, hay que destacar que un problema no es igual a una crisis. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, yo voy para una actividad, voy a ir, ¿verdad?, con el tiempo ajustado y se me vacía una goma. Vas para el seminario. Voy para el seminario a coger clases. O voy para una iglesia a predicar y me están esperando. Se me fue una goma. Tengo un problema. Pero también tengo las herramientas para solucionar el problema. Tengo el gato en el carro, tengo las herramientas para poder... Tengo la respuesta, quizás tengo la bombita de llenar la goma y con eso puedo adelantar el proceso y solucionar la situación. A diferencia de una crisis, ¿verdad?, en la cual uno no tiene ese conocimiento, como hablábamos al principio, de tener la información. En una crisis que nos fue súbitamente, que es algo que no es contemplado, pues no tenemos todas las informaciones a la mano para hacer un buen manejo de la misma. Es el repertorio de información previa al incidente que nos da el poder de resolverlo sin que se convierta en una crisis. Cuando se carece de información o de recursos o de apoyo emocional, las personas se vuelven extremadamente sensibles por su propia seguridad y por su autopreservación. Y también desarrollan maneras asombrosas y creativas para protegerse. Estas pueden ser conductas o mecanismos de protección que a los espectadores pueden parecerles extraños o incluso locos. Y con esto hay que tener mucho cuidado para no señalar injustamente a una persona en una crisis, diciéndole loca, diciéndole loco, diciéndole exagerado, no es para tanto, y a la vez esa crisis que está viviendo esa persona, al ser señalado por esa comunidad que le rodea, pues lo va a separar
Y no es, y separado de la comunidad no es que se resuelve la crisis, al contrario, es en comunidad. Cuando hacemos esto, cuando se señala injustamente, es estigmatizar a la persona. Y los estigmas son etiquetas con las cuales se marca de una forma negativa y de una forma despectiva a las personas en crisis, en trauma o en una alteración de su salud mental y espiritual. Estigmatizar refleja discriminación y el sistema social separa a estas personas de la comunidad, las separa de sus relaciones y de los servicios vitales para el mejoramiento de su salud. Es aquí, en ese espacio, donde la iglesia cumple su misión curativa y su misión restauradora, devolviendo la fe, la esperanza y la reintegración a la vida en comunidad. También tenemos que afirmar, hermanos y hermanas, que las crisis son universales. Ocurren en cualquier país, en cualquier cultura, en cualquier grupo y sí también en cualquier persona. Pero así también de universal es la esperanza y la fe en Jesús. Ahora quiero que tomes un momento y quiero que medites en la forma que estás mirando, pensando y sintiendo la crisis que puedas estar viviendo. Las personales, las del país. Meditemos en la siguiente canción, Creo en Dios, esta vez en la voz del eterno tenor de Puerto Rico, Tito Lara. Que al caer brota una flor. Creo que hay una luz que en noches de ansiedad ve el pecador. Pienso que por cada ser que se nos va, otro vendrá y aliviará el dolor con su amor. Tengo fe que al morador del más allá ha de llegar. Cada vez que nace una criatura más que pueda que mi oración por sobre el vendaval se ha de escuchar.
como el profeta Habacuc, afirmamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Por eso, en medio de las situaciones difíciles, podemos afirmar que nuestra alabanza y nuestra confianza la ponemos en el Señor. Bajo las alas del Altísimo, nuestra vida está segura. La vida nos presenta situaciones y experiencias difíciles como las que acabamos de ver en 1 Samuel capítulo 17. Situaciones difíciles, situaciones dolorosas, que nos pueden parecer como un gigante invencible. A todos y a todas nos tocan en algún punto del camino. Las crisis son universales. Dios también es universal. Su consuelo, su presencia amorosa, su fortaleza es para toda la humanidad, es para ti y para mí. La palabra de Dios nos invita a mirar al Todopoderoso. Cuando enfocamos nuestra mirada en Él, en Dios, los gigantes de la vida pierden poder. El miedo pierde poder sobre nuestras vidas, ya sea como personas o como pueblo. Y eso fue lo que le ocurrió a David. David miró a Dios, confió en Dios, rebuscó los recursos que tenía a mano para afrontar esa gran crisis gigantesca, ¿verdad? Y en esa confianza en Dios pudo superar el momento de la duda o del miedo, ¿verdad? O de la intimidación, pudo superarlo y pudo vencer. Hoy, mirando a Cristo desde nuestra fe en Él, podemos ver las crisis de la vida como realmente son. Situaciones duras, difíciles, pero también desafiantes. Nos desafían a crecer, nos desafían a continuar la marcha. Y sí podemos, claro que podemos, atravesarlas y vencer con la ayuda de Dios y con la unidad y la ayuda mutua. Nos pueden parecer gigantescas, pueden parecer desafiantes cuando las miramos de frente, pero antes de huir, damos un paso adelante haciendo uso de los recursos que tenemos a mano, esa piedrita y esa onda, esa fe, esa palabra de Dios, esas informaciones que vamos buscando en medio de las situaciones adversas. Estas herramientas representan para nosotros como creyentes, primero, sabiduría, mirar la situación con el lente del Espíritu Santo, con el lente de esa sabiduría de Dios para transformarlas en una oportunidad de crecimiento y desarrollo. 2, en fe, representan fe, fe en Dios, confianza en Dios para vencer, porque Dios, como libró antes a David de otros peligros y lo siguió librando, también lo hará con nuestras vidas hoy. ¿Cuál es el gigante que enfrentamos hoy? ¿Cuánto intimida tu paz, tu fe, tu vida? ¿Cuáles son los gigantes que venciste en el pasado? ¿Cómo lo lograste? ¿Con qué cuentas para vencer hoy? ¿Dónde está tu piedrita? ¿Dónde está tu piedrita y tu onda para vencer a esos Goliat de la vida? Dios nos da su presencia y sus dones para vencer. David le hizo frente al gigante Goliat en un contexto, mire, monárquico, donde existía el sistema de gobierno de los reyes, ¿verdad? Así que Saúl era un rey, ¿verdad? Y ahí estaban enfrentándose esos dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo filisteo. Un tiempo de guerra, un tiempo de conquista de territorios, un tiempo donde se sometían los pueblos conquistados a la esclavitud y agarraban los botines, ¿verdad?, que esos pueblos tenían y se apropiaban de todo, de todos esos elementos, ¿verdad?, que pertenecían a ese pueblo conquistado. Eran tiempos donde se vencía con la espada y con la sangre. Hoy nosotros podemos, aunque existen todavía los riesgos de guerra entre países y las luchas de poder internacionales, ¿verdad?, pero hoy hay un pueblo de fe y un pueblo de esperanza que creemos que podemos vencer sin la sangre, que podemos vencer a través de la justicia y de la paz, de acciones de paz, como lo hizo Jesús. La crisis no la podemos enfrentar
¿verdad? Con sangre y espada, con pelea y con lucha. Necesitamos manejar la crisis para tener resoluciones que nos lleven a un crecimiento de paz y de bendición. Nos va a costar, no va a ser fácil. Porque si hubo sangre derramada en el momento en que Jesús enfrentó al Imperio Romano, fue la suya, ¿verdad? Dando él su vida y sometiendo su vida a una sentencia injusta para él. De manera que Jesús optó por dar su vida y no por combatir. Y Jesús se levantó de la muerte. Jesús recobró la vida. Y hoy, en medio de las crisis que vivimos en el tiempo presente en nuestro Puerto Rico y en el mundo, ese Jesús que venció la muerte también nos ayuda hoy a vencer estos momentos donde hay gigantes de muerte, de dificultad, de lucha, muerte en el planeta, en las relaciones, en la vida de nuestras mujeres, de nuestra niñez, de nuestros mayores. Seguimos enfrentando unas luchas fuertes, pero las estrategias que estamos usando y que fomentamos y que miramos hacia adelante con la esperanza, ¿verdad?, de un mundo que las pueda abrazar, son esos instrumentos de transformación de nuestra vida, de nuestro espíritu, de nuestra mente, para acciones que sean acciones de paz y acciones de justicia. Así que esas son algunas diferencias entre las estrategias que usó Saúl, David, Filistea, y las estrategias que usó Jesús frente también un sistema de monarquía, ¿verdad?, un sistema de imperio como lo fue el Imperio Romano. Vemos que David venció de la forma menos esperada. O sea, Goliat no tenía la más mínima sospecha de que este joven pastor iba a vencerlo, iba a terminar con la vida de Goliat. Goliat no se sospechaba de forma alguna, al contrario, se burlaba de David, se burlaba del pueblo de Israel, ¿verdad? Y los insultó. Fue bravucón y fue, pues, ¿verdad?, fue bocón y fue tremendo. Sin embargo, de la manera menos esperada, David logró vencer esta gran amenaza para su pueblo. David no hizo comparaciones superficiales que lo intimidaran, como pasó con Saúl. Y no estamos señalando mal a Saúl, sencillamente la respuesta humana de Saúl fue sentir miedo, confundirse, sentir turbación y dar un paso atrás, ¿verdad?, y repensar el asunto. Y en ese proceso entra David a asumir el rol de la valentía y de la mirada distinta de lo que fue la mirada de Saúl a la crisis o a la situación tan desafiante que estaban viviendo. Así que David no se comparó con Goliat, sino que afirmó su valía y afirmó los recursos que tenía a la mano. David, a diferencia de la actitud arrogante y bravucona de Goliat, que confiaba en esa arrogancia y confiaba en la ventaja de su estatura, David confió en Dios y confió en sí mismo también. David tal vez pudo pensar como estamos pensando hoy: claro que podemos. Claro que podemos. Así que David vio ese gigante, pero David no se amedrentó y dijo: no, yo puedo. En el nombre del Señor yo puedo. Y de hecho Saúl lo envió en el nombre de Jehová, ¿verdad? Lo envió en el nombre de Jehová. Y después que lo habían vestido con toda la armadura, le pesaba. Y entonces decidió enfrentarlo sin armadura. Esto es, mire, ahí de frente, con lo que tengo y con lo que soy. No me voy a esconder detrás de una armadura, me pesa, me molesta, no me deja manejar la crisis. Fíjense que a veces, en medio de las crisis, podemos pensar que las cosas se resuelven de este modo, ¿eh? Y entonces de este modo es que el plan es A, B, C, y hacemos una lista de cómo resolveríamos las cosas, pero en el camino podemos darnos cuenta que esa armadura para resolver las crisis que vivimos nos puede pesar, nos puede molestar, puede ser un obstáculo. Y entonces ahí es donde surgen nuevos modos de afrontar la situación. Descubrimos nuevas maneras, no solamente con recursos externos a nosotros, sino que descubrimos recursos en nosotros mismos que no pensábamos que teníamos. Y ahí están esos dones de Dios y del Espíritu obrando a favor de nuestra vida.
De manera que confiar en Dios, confiar en los recursos que Dios, los dones y en las capacidades que el Señor nos da, no menospreciarnos a nosotros mismos en medio del combate, en medio de la lucha con los gigantes de la vida, usar la inteligencia, porque pienso que David fue muy asertivo en el proceso de mirar la situación, intentar con los recursos y los consejos de Saúl, de la armadura, esto y lo otro, pero en el camino él descubre otras maneras y otras formas nuevas que tal vez no estaban contempladas o que eran sus maneras habituales, defenderse de los peligros con una honda y una piedra, ¿verdad? Así que no podemos subestimar el recurso que Dios nos ha dado, lo que tenemos, porque miramos a Goliat y las armaduras de él son tan sofisticadas y tan tremendas que lo mío no sirve y mejor lo guardo en la gaveta o lo echo al zafacón. No, eso que Dios nos ha dado sirve, Jorge. Eso que Dios nos ha dado. Así que usted, mire, agarre su piedrita y su ando y pa'lante con la vida. Claro que podemos. Claro que podemos. Hoy la palabra de Dios nos da esperanza. Ya dijimos lo que es una crisis, pero el acento no está en lo que es la crisis. Eso lo trabajamos para que podamos conocer de qué se trata y cómo descubrir maneras de poder, y ya estando informados e informadas, poder manejar los asuntos, ¿verdad? Pero el acento aquí está en la fe, está en el testimonio, está en que, mire, con la ondita que tenemos y la piedrita, vamos en el nombre del Señor. No tengo espada ni jabalina, pero vamos en el nombre del Señor. Esa fue la respuesta de David, ¿verdad? Al momento. Así que David no se menospreció y mucho menos puso en duda el poder de Dios. No lo puso en duda, sino que lo abrazó y dejó que fluyera a través de él. Así que eso es importante en el proceso de la fe y de ganar esa confianza en Dios y en nosotros mismos también, en lo que Dios nos ha dado. David afirmó su dignidad, afirmó la dignidad de su pueblo, la valía, ¿verdad? El valor que tiene nuestra vida, que tiene la vida de un país, de un pueblo. Que venga un gigante a insultarnos, a tirarnos joyos de servilleta, a imponerse, ¿ve? Porque no importa si es de allá o de aquí, quien lo haga, lo está haciendo mal, porque le está faltando a la dignidad y a la valía de ese fraterno, de esa fraterna, que puede ser de su propio pueblo o puede ser de un pueblo hermano, ¿ve? Así que es bien importante afirmar la dignidad propia, afirmar la dignidad de un país y de un pueblo, afirmar la dignidad de nuestras iglesias evangélicas protestantes, porque también las iglesias sufren, ¿verdad? La burla, sufren el escarnio, ¿eh? Porque cuando asumimos, en nuestro caso como iglesia evangélica protestante en Puerto Rico, asumimos posturas proféticas, donde dentro de ese llamado profético que sentimos de parte de Dios, ese llamado nos acerca a las vivencias de un pueblo, a los problemas de un pueblo al que pertenecemos y desde el cual Dios nos levanta como iglesia y como líderes para llevar justamente una voz de esperanza, una voz de restauración, una voz de justicia y de paz, una voz y una acción, ¿verdad?, que pueda transformar una vida social que es violenta en muchas áreas. Jesús también, como David, enfrentó unos gigantes en su momento. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, verso 15 al 22, nos narra esos gigantes con los cuales Jesús se enfrentó. En este caso, en este texto, vemos dos gigantes. Primero, la economía del Imperio Romano. Era una economía que estaba dirigida a recaudar todo lo posible para la vida militar, para la vida comercial, para urbanizar dentro de lo que era el sistema de vida agraria y de latifundios, ¿verdad?, de los latifundistas de la época, desarrollar los puntos urbanos dentro de ese marco agrario también. Así que el Imperio Romano tenía una agenda económica y eso implicaba una desventaja grande para el sector pobre, los artesanos, los pastores, los trabajadores, los obreros del día y del camino, esa gente más necesitada, esclavos y esclavas, ¿verdad? Así que ese grupo
esa población era la población que más sufría el empuje que el Imperio Romano estaba llevando en la economía. Por eso vemos en la narrativa del tributo, ¿verdad? Esa pregunta que le hacen los fariseos a Jesús, si hay que darle el tributo al César, ¿verdad? Es importante que Jesús les dice, pues, denme una moneda, ¿verdad? Jesús les pide una moneda. Y eso implica que quienes tuvieran monedas del Imperio Romano, pues definitivamente no todo el mundo tenía monedas del Imperio Romano. Eso representa como que una situación de más comodidad y representa también las alianzas que existían entre la colonia palestina del pueblo de Israel con el Imperio Romano, ¿verdad? Así que habían unos goces ahí de unos privilegios y ellos sacaron su moneda, se la dieron a Jesús, ¿verdad? La moneda que circulaba en ese momento. Así que Jesús enfrentó ese gigante de ese interés económico del Imperio Romano, de ser el César, el Señor, la entidad divina, ¿verdad? Esa entidad que los romanos reconocían como divina y por lo tanto no podía haber otra competencia que no fuera el mismo César, ¿verdad? Así que Jesús, al ser reconocido como Mesías, ¿verdad? Y como rey de los judíos, pues representó también para el Imperio Romano un desafío. Así que esos dos gigantes, lo que es el Imperio Romano y su sistema económico, y también el aparato religioso representado en los fariseos, eran los dos elementos de gigantes de autoridad. Y Jesús pues realmente no tenía mucho que reclamar en ese sentido, porque él era un simple carpintero que estaba haciendo demasiado ruido en medio de su comunidad, en medio de su sociedad. Hay una nota que nos da interesantísima la revista Ribla, la revista de interpretación bíblica latinoamericana, en el número 5 y 6. Y este artículo lo escribe Néstor Míguez. Se titula Perdónanos nuestras deudas. Y en este artículo hay una nota bien interesante que dice que la circulación de la moneda dentro de este texto de Mateo 22, ¿verdad? Y de la controversia de Jesús con los fariseos con relación al tributo, de dar al César, ¿verdad? Si hay que darle tributo al César, si hay que pagar el tax romano. Es interesante que Míguez dice en su comentario que la circulación de la moneda es también la circulación de una imagen. Destaca la circulación de la imagen del César acuñada en la moneda, que eso es lo que Jesús destacó en el capítulo 22. ¿De quién es esta inscripción? ¿De quién es esta imagen? Del César. Pues al César, lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios, ¿verdad? Así que Jesús destaca que juntamente con la circulación de la moneda se circula la imagen del César. Y por eso al final él afirma a Dios lo que es de Dios. ¿Ves? Porque el reino de Dios no tiene una moneda acuñando una imagen, ¿verdad? Con la imagen de Dios, porque la economía del reino es diferente. Y aquí la economía del reino de Dios bendice en justicia a los pobres de espíritu y a los pobres del bolsillo y a los pobres del estómago, a los pobres del alma, ¿verdad? La economía del reino bendice a esos pobres que enfrentan todas esas crisis, las económicas, las emocionales, las psicológicas, las de la salud física. Esos son los grandes gigantes que Jesús estaba afrontando en ese momento. Así que cuando Él pide la moneda, Él sabe bien lo que está haciendo, y la pregunta que está haciendo, Él sabe bien por qué la hace, ¿verdad? Así que Jesús es la circulación del rostro de Dios en el mundo, y no está en una moneda, está entre el pueblo, está con el pueblo en presencia viva. El César pues está allá en el palacio con todos sus privilegios, pero Dios no es así. O sea, Dios viene, Dios desciende, Dios no está acuñado un interés económico, en nuestro caso en un billete como se utiliza hoy, o en una moneda desde los tiempos de Jesús. Dios no está acuñado ahí para en esa circulación de la moneda y de los trabajos económicos y comerciales a cuenta de injusticia enriquecer el reino. ¿Ves?
Porque el Imperio Romano, ¿qué hace? Enriquece su reino a cuenta de ¿qué? Del dolor y del sufrimiento y de las crisis que le crea a la gente que utiliza la producción y que no les recompensa para nada ni el sustento de la vida, ni la salud, ni la paz, ni la felicidad en términos de lo que es la plenitud, el shalom integral de Dios. Así que ese tema de quién está en la moneda, y dame una moneda, muéstrame la moneda y quién está ahí, Jesús sabe muy bien lo que Él está hablando. Está hablando de la fuente que le causa crisis y sufrimiento a la gente, y Jesús lo que hace es llevar un mensaje de esperanza y de fe que los empodera. Un mensaje de fe que los lleva a descubrir un modo nuevo de vivir dentro de esa crisis social, económica y política y religiosa del momento. Jesús les muestra que es posible vivir de otro modo. Entonces, ¿qué pasa? Que las comunidades de fe, como la de Mateo en este caso, descubren eso, que pueden vivir de otro modo al mismo tiempo, ¿verdad? Que al César lo que es del César. Bueno, estamos aquí, no estamos en Marte, ¿verdad? Estamos en la sociedad romana y respondemos a una vida, a unas responsabilidades, a unas persecuciones, a unas luchas, pero eso no nos va a dominar, porque la esperanza del reino de Dios nos permite una vida comunitaria distinta a la que el Imperio Romano nos está ofreciendo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros y con Puerto Rico? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque la iglesia de este tiempo y de este siglo no puede vivir al margen de las situaciones que están ocurriendo en el mundo y que están ocurriendo en nuestro país. Jesús no vivió al margen. Jesús llamó el Estado a cuenta cuando pidió la moneda y cuando preguntó de quién es la inscripción, de quién es el rostro que está aquí, ¿verdad? Jesús también nos está diciendo: hagan lo propio, sean fieles a sus deberes ciudadanos, y cuando el Estado no sea justo, sean fieles a la justicia. Sean fieles a la justicia y sean fieles a su pueblo. Y si se torna grande y gigante e intimidante, aquí está la piedrita y aquí está la onda, ¿verdad? Vamos a tomar acción, siempre por la paz. Recuerden que esta vez no queremos derramamiento de sangre, porque ya los derramamientos de sangre que hay en el mundo a causa de quienes están en las posiciones para cuidar el planeta y cuidar a sus ciudadanos mundiales, no lo están haciendo. Y están permitiendo que hayan derramamientos de sangre de diferentes maneras, con leyes injustas, con prejuicios que lastiman la dignidad, la vida y la vida física de muchos sectores y de muchas personas. Y Jesús nos está llamando a afirmar la fe, pero también a afirmar el testimonio, porque es en clave de ¿qué? De fe y testimonio y esperanza. Así que en clave de testimonio, pues mira, tenemos que dar un paso al frente con Jesús y con nuestro pueblo, con ese pueblo al que Jesús acompañó y que sigue acompañando en los pueblos de hoy. Así que eso es bien importante. El segundo detalle es que cuando el Imperio Romano acuña la moneda, dice que es una moneda para celebrar la derrota del desolamiento judío en el año 70. Así que el Imperio Romano asoló al pueblo judío y desgarró prácticamente desde los cimientos el templo. Eso fue, yo me imagino, o sea, si uno lo fuera a ver hoy, Jorge, eso sería como meter unas cuantas máquinas de esas bulldog y agarrar ese cimiento con toda y varillaje, y eso es arrancarlo, porque no queremos que haya nada que nos recuerde que aquí hubo un templo de un grupo religioso y de un pueblo en específico, ¿verdad? Así que la moneda estaba acuñada, celebraba el asolamiento judío en el año 70. La imagen impresa mostraba al emperador Tito con un pie sobre un escudo bajo el cual aparece tirada y derrotada una mujer con la inscripción que decía Judea. Así que Judea, el pueblo de Dios, aparece en la imagen de una mujer. Eso quiere decir, no vale, no cuenta, es desechable,
¿verdad? Y te domino. Y te domino. Gracias. Te domino. ¿Ves? Te domino y te someto a mi voluntad. ¿Ves? Así que este asunto de trabajar la vida social desde la fe y la espiritualidad de Jesús y su evangelio es un gran desafío para la iglesia de hoy, porque realmente Jesús, con la acción de pedir la moneda, está mandando un mensaje demasiado profundo y nos está dando a nosotros una llamada y un desafío muy, muy grande, muy grande. Así que es importante tomar nota de eso. La piedra y la onda con la cual contaba Jesús fueron la asertividad y el poder de la palabra. Nuestro Rey y Mesías Jesús no usó la espada ni el derramamiento de sangre, aunque sí el movimiento de Jesús alterno al culto del emperador implicó derramamiento de sangre y entrega de vida de nuestros mártires, ¿verdad? Antiguos. Pero sí, Jesús usó su voz. Su sola voz resultaba cortante, penetrando el espíritu y hasta el tuétano de los huesos. Una palabra desafiante y vencedora de la controversia pública con los fariseos, que le estaban preguntando a quién nosotros debemos dar tributo. ¿Hay que dárselo al César o a Dios o qué, verdad? Así que Jesús usó esa palabra desafiante que puso en tela de juicio las formas de sus oponentes, ver las cosas, de los fariseos, ver las cosas y de verse a sí mismos como gigantes poderosos y de autoridad frente a un humilde carpintero de Nazaret con dos padres dudosos, José y Dios. ¿Ves? Y como yo siempre digo, desde el Evangelio de Juan, cuando le preguntaban, ¿verdad? Mira, ¿de quién tú eres hijo? Porque nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de la fornicación. O sea, ponían en duda ese asunto de ¿es Jesús o es Dios? ¿Tú dices que tú eres hijo de Dios? No, tú sabes, porque ¿cómo va a ser Dios tener un hijo hecho carne? Que la carne no, está todo lo malo en la carne, ¿verdad? Así que Jesús, como David, aparentemente llevaba las de perder, porque el gigante era fuerte, era poderoso. Nos enfrentamos a gigantes fuertes y poderosos en la vida que nos pueden dar la impresión de que tenemos todas las de perder y mejor es no luchar. Mejor es no luchar. Pero la iglesia antigua nos dio testimonio y Jesús nos dio testimonio de que lucharon y vencieron, porque estamos aquí en el 2020. Aquí está el reino de Dios vivo y moviéndose para seguir bendiciendo la vida de este planeta, la vida de cada hermano y hermana en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, para seguir promoviendo, mire, con nuestra piedrita, creer, seguir promoviendo ese reino de Dios, esa justicia de Dios que sí puede cambiar nuestras vidas, que puede cambiar este presente, ¿verdad? Y que lo vayamos haciendo empezando por un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro vecindario. Si todos nosotros movemos ese cambio desde ese espacio más íntimo y nos vamos moviendo y uniendo con esos otros prójimos que también sufren al igual que nosotros, pero que tenemos fe y esperanza, poco a poco vamos a ver transformaciones en medio de un mundo que está echando para atrás todo lo que hemos avanzado en términos sociales con leyes que protegen la libertad, el derecho, ¿verdad? Al trabajo justamente remunerado, a que podamos tener acceso a la salud, que podamos tener alimentación para todos y para todas. Hacer familia. ¿Ah? Hacer familia. Hacer familia, ¿verdad? Un mundo que sea familia. Así que tenemos un desafío grande en el texto del día de hoy, domingo 18 de octubre, donde Jesús muy sabiamente le devuelve a la pregunta de los fariseos, no una, sino varias preguntas. Jesús y su sabiduría asertiva le dice a los fariseos que le preguntan, le dice, ¿por qué me tentáis? Y les dice hipócritas. O sea, es una palabra, o sea, es un uso de la palabra para desmantelar y revelar que la aparente piedad
de estos religiosos estaba cargada de maldad y de intereses. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Así que no todo lo que brilla, el refrán dice, no todo lo que brilla es oro, y el hábito no hace al monje. Y Jesús le quitó el hábito, ¿verdad?, de la piedad pública. Segunda pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ahí se da todo lo que ya Jesús sabiamente conocía de su momento histórico. Jesús era un hombre informado. Él era un hombre informado. Él sabía lo que pasaba en el Imperio Romano, quién estaba allí, dónde estaban las autoridades militares y las otras clandestinas espías, ¿verdad? Jesús sabía cómo se movía la cosa y sabía por dónde iban los fariseos. Así que Jesús hace la pregunta, mire, de los 64,000 chavitos. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ahí abre una gran verdad, no solamente con relación a los fariseos, sino una verdad económica y social para toda la población del momento. Y entonces Jesús, a la respuesta de ellos, que ellos dicen, el César. Jesús le dice, pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se acabó el evento. Yo imagino a Jesús decir en versión popular, no se trata de lo que debo hacer, se trata de que mediten en su deslealtad a Dios y a su propio pueblo y a que enderecen el paso. A Dios la fidelidad que a Él le deben. Así que en esta hora meditamos en estos dos pasajes que nos presentan en la imagen de un gigante, los gigantes que hoy, en la vida de hoy, también continuamos enfrentando. Para quienes seguimos a Jesús hoy, la honda y la piedra representan la fe, representan la palabra sabia del Evangelio y de Jesús, representan también nuestro testimonio de qué vamos a hacer con esos recursos de poder, de amor y de justicia que Dios nos ha dado hoy, ¿verdad? Un pueblo unido que con la ayuda de Dios opta por el camino de la paz y la razón llena del Espíritu, del Dios de vida. Ese pueblo no queda vencido. Es un pueblo que a la larga y a la postre, en el tiempo que nos tome, venceremos. Venceremos con esa verdad del Evangelio y con la verdad de la justicia que nos dice dónde está el dolor humano hoy, dónde está el sufrimiento hoy, y que podamos como Habacuc decir, aunque en el camino, mire, las vides no den fruto, ni haya vacas en los corrales, todas esas pérdidas que decía Habacuc en su tiempo, pero con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en Jehová, porque Él es el Dios de mi fortaleza, que como los siervas me hace andar en las alturas. Él nos va a dar pies de sierva, nos va a dar patitas de sierva. Las patitas de la sierva el Señor nos las va a dar para poder afrontar y superar con agilidad, con sagacidad, con fe y sabiduría los obstáculos de este tiempo, tanto personales, los que vivimos y sufrimos como personas y familias, como los que vivimos socialmente como pueblo. La fe, la espiritualidad como una herramienta de Dios para superar la crisis, para crecer en ellas y vencer en el nombre del Señor. Un pueblo que opta por las armas del amor y se goza de la justicia y la verdad de Jesús, ¿qué gigante lo podrá vencer? ¿Qué gigante puede vencer a un pueblo que se une en espíritu y voluntad para transformar su vida personal, su vida social, su presente? En el nombre del Señor, claro que podemos. Claro que podemos. Claro que podemos. Amado Dios, en esta hora oramos por los enfermos, oramos por las necesidades, oramos, Señor, por la fortaleza que necesitamos en nuestro espíritu, cada uno y cada una, para afrontar con la fe y la esperanza que hoy tu palabra nos ha mostrado y nos ha enseñado los obstáculos que las crisis nos presentan.
Claro que podemos con la ayuda de Dios y con la ayuda que nos damos los unos a los otros y a las otras en apoyo. Pedimos sanidad del alma, sanidad de la mente, del espíritu, del cuerpo, sanidad integral y total sobre nuestras vidas, fortaleza en esta hora de grandes desafíos para nuestro país y el mundo. Gracias por tu palabra que nos inspira a seguir adelante y a vencer. Señor, guíanos con la diestra de tu justicia, guíanos con tu palabra y gracias por este día de gran bendición. En el nombre de Jesús que vive y reina. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, qué deliciosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuán bueno es meditar en ella juntos y juntas. Así que yo confío y yo afirmo de que vamos a estar toda esta semana meditando y pensando en esto que hemos recibido en este día. Así que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y si algo podemos agarrar, si un estribillo podemos tener para nuestros momentos de problemas, nuestros momentos de crisis, nuestros momentos que tenemos que echar hacia adelante, es que claro que podemos. Amén. Y ahora vamos a recibir la bendición del Señor y esta vez lo haremos a través de la voz del muy querido Tony Croato. Bendición. Dios les bendiga y nos vemos el domingo. Paz. Sobre bosque lluvioso y sequedad, sobre pueblo pequeño y gran ciudad, desde la cordillera al lejano litoral, bendición, bendición, sobre cada rincón de mi tierra, bendición. Vida silvestre de cada lugar, islas y peces que habitan nuestro mar. Cada ser, cada hermano, cada hermana, cada hogar. Bendición, bendición, sobre cada rincón de mi tierra. Cada ser, cada hermano, cada hermana, cada hogar. Bendición, bendición, sobre cada rincón de mi tierra. Agua que baja del alto manantial, riega la tierra que vuelve a germinar. Niños que van creciendo, jóvenes en quien confiar. Bendición, bendición, sobre cada rincón de mi tierra. Bendición, sobre cada rincón. Bendición, 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 sobre cada rincón de mi tierra. Bendición, sobre cada rincón. Bendición,
bendición, bendición, bendición, sobre cada rincón de mi tierra, bendición, sobre cada rincón, bendición, 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 sobre cada rincón de mi tierra, bendición, sobre cada rincón, bendición, 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 sobre cada rincón de mi tierra, bendición, sobre cada rincón, bendición, 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 sobre cada